Ahí está. Hola. ¿Ya que Gracias, Padre. Bueno, que el Señor les bendiga. Bueno, acá estamos con los hermanos. Vamos a meditar de su palabra en esta tarde. Así que saludamos a todos los que nos puedan escuchar en algún momento. Todo tuyo, Tomás. Sí. Perdón, yo dije el libro de Habacuc. No, no es el libro de Habacuc, es de Abdías, que me quedé con Habacuc de la semana. El libro de Abdías, que está después de Amós, y después de Oseas y de Joel. O sea, es como el cuarto profeta menor. Amén, hermano. Vamos a meditar la última parte, que es la exaltación de Israel, según el título. Eso es el título de esa porción. Bueno, sabemos que la palabra de Dios es útil, aunque no la entendamos muy bien. Estos pasajes son un poquito extraños porque son de otro tiempo y de cosas que han pasado, pero vamos a ver qué podemos sacar de estos pasajes. Entonces, vamos a ver el versículo por versículo, vamos a ir meditando. Vamos a ver el versículo 15, que dice: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Hasta ahí. Bien. Entonces, la primera frase que vamos a meditar es el día de Jehová. Ese es el día de Jehová, que dice: cercano está el día de Jehová. Entonces, yo puse aquí, esta expresión se usó por los profetas para anunciar juicios que habrían de venir. O sea, el día de Jehová no significa que sea un solo día nada más. Puede ser que un profeta tal haya dicho: el día de Jehová se acerca, y el día de Jehová fue el día del juicio de, por ejemplo, de Israel. Claro. Y después hay otro profeta, después de ese juicio de Israel, saben que Israel fue conquistado por Asiria, y después quedó Judá, quedó nada más Judá y Jerusalén. Y después los profetas a partir de ahí decían: viene el día de Jehová, donde ya Jerusalén iba a ser tomada. Entonces había otro día de Jehová. Entonces tenemos que entender eso en la Biblia, que no es solamente un solo día al final, sino que puede ser el día de un juicio, que se anunciaba así. Entonces puse que había naciones que se alegraban cuando Israel cayó bajo juicio de Dios. Y estas naciones, de ellas, la principal de la que se está hablando es la de Edom. La nación de Edom, como no sé si saben, es la nación que surgió de Esaú, del hermano mellizo de Jacob. Esa fue esa nación, porque el libro de Abdías lo que le está hablando es a Edom, mayormente. Y en esta parte ya le estaba diciendo que Israel será exaltado al final. Eso es lo que le está hablando. Entonces vamos a ver un ejemplo que tengo aquí. Sofonías 1, del 14 al 18, que habla un poco de eso del día de Jehová. Sofonía está para adelante, los profetas. Sofonías 1, del 14 al 18, si lo puede leer Carolina. Del 14 al 18. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente. Día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara. ¿Así? Algazara. Sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Amén. Entonces, ¿por qué es que Dios hace esos días de la ira y día de juicio? Día de Jehová. ¿Por qué es que lo hace? Y a causa del pecado. Muy bien. El pecado del ser humano. Sí, es que
Dios tiene mucha paciencia, mucha longanimidad, como se dice. Pero hay veces que ya rebasa el límite, la maldad de los hombres. Todos los pecados que hacían, todas esas idolatrías, esas abominaciones de estar quemando niños para ofrecerlo a sus demonios. Ellos llamaban dioses. Toda clase de inmoralidad sexual. Y toda clase de hechicerías y brujerías que hacían. Todo eso ya Dios lo veía. Y tenía Dios que hacer sus juicios. Entonces, llevándolo para nuestro tiempo, este mundo actual, también se está acercando el día de Jehová para este mundo actual. Eso tenemos que tenerlo claro. También se acerca donde su ira será derramada y sus juicios asolarán a las naciones. Si el día de Jehová fue terrible en el Antiguo Testamento, que era nada más en una área, que era en esa área de Medio Oriente, si fue terrible en ese tiempo, debemos creer que será aún más en nuestro tiempo, porque va a ser todo el mundo ya, porque ya todo el mundo ha escuchado algo de Dios. Ya el Evangelio se ha esparcido por todo el mundo. Ya no hay excusa para decir, nosotros no conocemos a Dios, no conocemos a Jesucristo, si ya se ha predicado en todos los países casi mente. Vamos a volver a Abdías. Cuando quieran decir algo lo pueden hacer. Y la segunda parte que dice en Abdías, versículo 15. Como tú hiciste, se hará contigo. ¿De acuerdo? Así habla del justo juicio de Dios. Eso es. Como tú hiciste, se hará contigo. Es decir, Dios va a pagar a cada uno lo que le toca. Esa es la parte de la justicia que Dios tiene. Porque a veces decimos, ay, que Dios tiene misericordia de esta persona porque está haciendo el mal. Decimos así a veces. O, hay muchos ladrones ahí, muchos drogadictas, que Dios tenga misericordia de esa gente. Pero Dios, sabemos que es un Dios justo y va a hacer lo que tú mereces. No es que Dios sea malo, sino que es justo. Claro. Pero si la persona se arrepiente, Él sí lo perdona. Pero dice ahí, como tú hiciste, se hará contigo. La gente que ha matado por cualquier cosa, que ha robado, que ha mentido, le pueden hacer eso mismo. Y no hay manera de decir, ay, han sido injustos conmigo, la vida, han sido injusta conmigo. No, tú estás cosechando lo que has sembrado. Esa es tu recompensa. Dice ahí, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Y habíamos estado hablando de las recompensas la otra vez, que Dios va a recompensar a cada uno. Nosotros vamos a tener premios del Señor allá, como estamos hablando la otra vez. Pero los malos van a tener su recompensa, ya sea en esta vida y en la próxima. A ver. Sí. Ya, bueno, ese versículo ya podemos dejarlo. Vamos a ir al otro versículo, al 16. Si lo puede leer, Omar. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán, y serán como si no hubieran sido. Amén. Entonces, la expresión beber del monte de Dios, ¿qué ustedes creen que significa? A ver si la pegan ahí. Beberán continuamente. Y tal vez fue porque ellos en algún momento, no lo recuerdo, pero atacaron a Israel y bueno, y entonces por eso me parece a mí. Y van a beber también eso. De la manera que vosotros bebiste en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Bueno, yo puse aquí que beber del monte de Dios es beber juicio e ira de Dios. Puse aquí. O sea, el que beba de su monte, o sea, como quien dice, tú trataste de violar mi santidad, tú estás bebiendo la copa de mi ira, podría ser, porque la Biblia hace mucho énfasis en copa de ira. Claro. Vamos a ver un pasaje en Apocalipsis 14 que habla un poco de eso, de estar de así como ellos, así como ellos bebieron
su ira también lo van a hacer las naciones, dice acá, ¿no? Ah, sí. Beberán también todas las naciones, dice. Sí, eso es juicio. Claro, juicio, claro. Pero vamos a ver Apocalipsis 14, del 9 al 11. ¿Usted puede leer, Milton, o hay mucho sonido en su área? No, sí lo puedo leer. Apocalipsis 14, del 9 al 11. Amén. Dice del 9 al 11. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca de su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, y nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Leo el 13, hermano, también, ¿no? No, era hasta el 11, de hecho, pero está bien. Bueno, ahí dice, él también beberá del vino de la ira de Dios, vaciado puro. Entonces, parece que la ira de Dios, los juicios de Dios, son representados como una copa, donde las naciones, o los pecadores en ese caso, beben de esa copa, de esa ira. Entonces, es un lenguaje como bíblico. Entonces, por eso dice aquí en Abdías: de la manera que vosotros bebisteis de mi santo nombre, te beberán continuamente todas las naciones. Todas las naciones sabemos que han, de alguna manera, odiado a Dios, le han dado la espalda a Dios. Creo que en el Salmo 2 habla de eso un poco. Como que en el Salmo 2 dice que como que todas las naciones se han puesto en contra de Dios y de su ungido. Entonces, por eso han bebido del santo monte de Dios, han bebido de su ira, de su santidad, por haberse alejado de sus mandamientos de Dios y por haber atacado también al pueblo de Dios en ese tiempo que era Israel. Y en el último tiempo va a ser la iglesia, que todo este mundo va a atacar al pueblo de Dios, que es la iglesia, y va a querer matar a la iglesia, y lo van a hacer. Y por eso que la ira de Dios se va a derramar más fuerte en este mundo. Entonces, dice aquí, la mayoría de estas naciones que estaban alrededor de Israel desaparecieron, o sea, ya no están, por haber bebido de la ira de Dios. Que dice el Señor, serán como si no hubiesen sido. Pero sabemos que hay algunas que quedan por ahí, como Egipto, y algunas que han cambiado de nombre, como Irak, creo que Siria y toda esa gente se ha puesto otro nombre, Irak, Irán. Claro. Entonces, todavía están ahí esa gente, pero va a haber un tiempo que ya no van a ser más. Pensamos que ya cuando Cristo venga a pelear contra el anticristo, todas esas naciones que odian a Israel van a estar con el anticristo y van a ser todas destruidas. Claro. ¿Qué va a hacer? Bien, el versículo 17 dice: mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve, y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Amén. Entonces el monte de Sión sabemos que es Jerusalén. Jerusalén es el monte de Sión. También es la Jerusalén celestial. También se llama monte de Sión a la Jerusalén que está en el cielo, que va a bajar después de los 1000 años. A la que nosotros llegaremos, a esa Jerusalén, a ese monte de Sión. Y vamos a ir a Hebreos 12:22. Si lo puede leer, Carolina. Hebreo 12:22. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Amén. Entonces, Sión también es para nosotros, monte de Sión. No solo es de los judíos, porque hay mucha gente que, creo que los calvinistas, me parece que como que son antisemitas, como que no les gustan mucho los judíos. No
como que no creen que van a ser salvos los judíos al final del tiempo. Como que no creen mucho que Jesús se va a poner en Jerusalén a reinar, como que no lo creen mucho. Pero nosotros sí lo creemos porque está en la palabra. El Señor Jesús es judío y va a venir a ella, a Jerusalén. Y después vendrá la nueva Jerusalén, que vendrá de los cielos, después de los 1000 años, según está escrito en Apocalipsis. Entonces nosotros vamos a ser parte de esa nueva Sión, de esa nueva Jerusalén. Entonces después dice en Abdías que habrá un remanente que se salve. Sabemos que en todos los tiempos, siempre, son pocos los que se salvan. Siempre son pocos. En el pueblo de Israel, toda la gente tuvo que morirse por su pecado y su desobediencia. Cuando salieron de Egipto, se murió toda esa gente. ¿Y quiénes quedaron nada más? Josué y Caleb en esa generación. Un pequeño remanente. Entonces, en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Puede ser que se refiera a este tiempo final, cuando estemos ya cuando Jesucristo venga, va a haber ese remanente que se va a salvar de esa ciudad. La mayoría se va a perder, porque esta vez la mayoría se va a poner la marca. Puede ser, de la vez. Sabemos que la mayoría de las personas se va a poner la marca. Y solo un pequeño remanente que va a estar escondido, que va a estar huyendo, es el que se va a salvar. Entonces, no sé si en esos días de Abdías también se salvó un remanente en el monte de Sión. No sé, porque no sé, esa parte de la historia no me la sé. No, y este libro de Abdías como que no tiene relación con ningún otro libro de los reyes ni nada de eso. No tiene como relación. Si pueden ver, no hay ninguna cita en todos estos pasajes. Solo al principio que hay muchas citas de Isaías, Jeremías, Ezequiel, pero no dice nada sobre los reyes, ni sobre en qué parte de la historia está. Entonces no sabría decir si es verdad que hubo un remanente. Pero recuerden la historia de Jeremías, que cuando conquistaron Jerusalén, se llevaron a todos los nobles y no quedaron los más pobres del pueblo. Entonces, como quien dice, ahí se quedó como un remanente que se salvó. Aunque después se fueron para Egipto. Pero aún así, como que siempre se quedó un remanente en ese lugar, tratando de aguantar. Así también será al final de los tiempos, que será un remanente. También dice el Señor, será santo. Sabemos que Dios quiere que seamos santos porque Él es santo. Ya hablamos de la santidad mucho en los videos que hemos hecho. Entonces, ahí están para uno saber cómo es Dios. Dios es santo y cómo Dios quiere que seamos nosotros. Y después dice, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Sabemos que el territorio de Jacob era grande antes y cada vez más se fue haciendo más pequeño por su pecado. O sea, los filisteos lo invadieron, le quitaban ciudades. A veces la gente de Moab, a veces la gente de los hijos de Amón y la misma gente de Edom también le quitaban territorio a los hijos de Jacob. Le fueron quitando territorio. Entonces, al final ya Jacob va a recuperar todo su territorio que le toca porque Dios se lo había dado, pero lo habían perdido por su pecado. Entonces, eso es lo que está diciendo ahí. Ahora vamos a ir al versículo 18. Si lo puede leer, Omar. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y los quemarán, y los consumirán. Ni aun resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Amén. ¿Y qué es eso de que Jacob es un fuego? ¿Cómo así que un fuego? ¿Qué será eso? ¿Alguna idea? Sí. Será fuego. Y fuego, y José llama, y la de Saúl estopa. Pues la estopa la estopa es como papel para que se consuma, ¿no es cierto? Como que será destruido, ¿no? Sí, será destruido. Eso me parece. Y por Jacob y por José. O sea que la de Saúl iba a desaparecer porque lo compara con una estopa, con un papel. Y bueno, y que realmente Jacob y José iban a permanecer, iban a ser como los que le iban a destruir a Esaú. Sí, muy bien. Ah, claro. Ellos serán fuego, pero lo que van a ser destruidos va a ser la casa de Esaú. Claro.
Muy bien. Esa es una metáfora que tiene ahí la Biblia. Sabemos que una metáfora es como una comparación. Entonces, sabemos la casa de Jacob es el pueblo de Israel. Es la casa de Jacob. Que Jacob le cambiaron el nombre por Israel y después tuvo 12 hijos que formaron el pueblo de Israel. Y la casa de José son la tribu de Efraín y de Manasés. Bueno, que realmente esas dos tribus estaban tan grandes que estaban como separadas. Y la tribu de Leví fue que se quedó sin tierra. Entonces las 12 tribus no estaba Leví ahí, sino que estaban Efraín y Manasés. Pero aquí, como dice la casa de José, esa casa de José, la casa de Jacob incluye la de José. Por eso dice, la de Jacob será fuego y la de José será llama, porque el fuego es grande y la llama es pequeña, o sea, está incluida. Claro. Sí, entonces eso es como si fuera la misma cosa, dice la Biblia. O sea, José y Jacob serán la misma cosa y van a consumir la casa de Saúl. La casa de Saúl, el pueblo de Edom, el pueblo del hermano de Jacob, el hermano mellizo que tenía. Ya sabemos que este pueblo estaba al sur de Israel. Estaba al sur de Israel y era un pueblo enemigo de Israel. Y a este pueblo se le llama estopa, que es como una especie de paja rizada, una paja muy rizada que como que se quema fácilmente y está seca. Y como de esperarse, el fuego quema y consume la estopa. Es decir, es una metáfora usada también en otros pasajes. Hay muchos pasajes que usan eso, que hay un fuego, y hay una paja o una estopa que se puede quemar, y eso es como un juicio. Es decir, lo que Dios quiere decir aquí es que Jacob, a Israel, y principalmente las tribus de José van a hacer como un juicio para esa ciudad de Saúl. Dígame. Hermano, disculpe, acá hay una traducción que, bueno, parece que nos evoca esto que usted está explicando y mire cómo dice que el pueblo de Israel será un fuego violento y Edom un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edom. Yo, el Señor, he hablado. Es lo que usted nos está explicando, hermano. Amén. Sí, ahí está más claro, sí, esta versión. Sí, así es. Entonces, eso es una metáfora que le gusta usar al Señor, porque sabemos que el fuego es un elemento que destruye muy fácilmente lo que está seco. Y esas naciones paganas que habían en ese tiempo estaban secas de lo que es Dios, de lo que es la justicia. Entonces, como quien dice, serán quemadas así. Y vamos a meditar un poco en la parábola que está en Mateo 13, para ver un poco eso de esa metáfora que el Señor usa, que Dios usa. Mateo 13, del 24 al 30, y lo puede leer Milton. Sí. Amén, hermano. Del 24 al 30. Sí. Tiene acá como título, dice la palabra del trigo y la cizaña, hermano. Y dice el versículo 24, dice, le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojo para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén, muy bien. Entonces, ¿qué le pasó a la cizaña? Fue quemada. Quemada. ¿Por qué la cizaña fue quemada? Porque no era lo que Dios quería. Lo que Dios quería era trigo. Lo que Dios quería era que haya fruto.
Entonces esa cizaña, como Edom, que Edom no quería obedecer a Dios, o sea, no quería hacer la paz con el pueblo que tenía la presencia de Dios, sino que quería hacerle la guerra. Entonces el Señor dice, será quemado, como todo lo que hacen, todo lo que sirven de tropiezo, que lo dice después Jesús cuando explica la parábola, todo lo que sirve de tropiezo a los hijos del reino, que hay mucha gente así en el mundo y también dentro de las iglesias. Esta parábola le explicó el hermano Harris Vega, que no había el apellido, que dijo que esa cizaña está en la iglesia cizaña, porque el campo es del Señor, entonces como que dice la iglesia, entonces hay cizaña y hay trigo, y están juntos, no se pueden saber quién es quién. Entonces esa cizaña está ahí en la iglesia, por eso hay que dejarla crecer. Entonces nosotros tenemos que tratar de no ser cizaña. Sabemos que la cizaña no da fruto, sino que se parece al trigo, por lo cual será quemada el día del juicio. No crea que nadie se va a librar de ese juicio. Si no está dando fruto a Dios, será quemada también. Entonces, después dice en Abdías otra vez, que dice que ni a un resto quedará. Entonces, yo puse aquí, si es que aún existe ese pueblo, que pienso que quizás pueda existir, pero con otro nombre, ese pueblo de Edom, aunque todavía exista, estoy por seguro que será destruido en un futuro, porque Dios lo ha dicho ahí. Como Dios lo ha dicho ahí, dice que no será más, no quedará resto de Saúl. Entonces, no sé la historia de este pueblo muy bien. Bueno, yo busqué un poco y lo vamos a ver más adelante, un poco de historia de pueblo, pero no sé si todavía sigue ahí. No creo que se llame todavía Edom, no hay ningún país que llame Edom, yo sé. Pero vamos a verlo después. Entonces, el versículo 19. El 19, lo voy a leer, dice: y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de la Efela a los filisteos. Poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria, y Benjamín a Galaad. Muy bien. Vamos a ir viendo todos esos pueblos que son, como que yo tengo aquí, para que vayamos aprendiendo un poco de tengo que tratar de aprender todo lo que hay en la Biblia. Entonces, tengo aquí, el Negev es un desierto que está al sur de Israel. Al sur estaba más Jerusalén y Judea. Eso es lo que estaba más al sur, y más al sur de eso estaba lo que era el desierto del Negev, que también estaba cerca de Edom, porque Edom estaba al sur de Israel también. Entonces, por eso que dice que el Negev poseerá los montes de Saúl, porque en el Negev, aunque era un desierto, había algunas ciudades pequeñas de Jerusalén, de Judá y de Israel, cerca, en ese desierto. A pesar de ser un desierto, estaban ahí. Y parece que Dios quiere decir con eso, aunque haya poca gente en esas ciudades tan pequeñas del desierto, van a ir a poseer el monte de Saúl. Como que el monte de Saúl va a ser tan fácil de conquistar que hasta esa gente lo va a poder ocupar. Eso es lo que Dios creo que puede decir. Entonces la Cefela, o Cefelá, porque así también lo decía cuando yo lo busqué, es una región de transición de colinas de una suave pendiente y está al oeste de las montañas de Judea. O sea, al oeste para allá. Está un chin cerca de los filisteos, porque los filisteos estaban al oeste también. Se cree que pertenecía a las tribus de Judá y de Dan. Cuando se repartieron todas las tribus, quedaron entre esas dos tribus, esas montañas del Cefelá. Quedaron ahí entre la tribu de Judá y de Dan, y estaban cerca de los filisteos. Pero parece que esas montañas tampoco eran muy habitadas, era muy poca gente que había ahí, y por eso ahí dice los del Cefelá o Cefela van a estar donde están los filisteos. O sea, los filisteos lo van a atacar y ahí lo van a destruir, y le va a tocar a esas pequeñas ciudades conquistar ese territorio. Eso es que el Señor estaba dando sus juicios a cada uno de esos territorios que no tenía que ser de ellos, de los enemigos, y ahora Dios se lo va a dar, aunque sean pequeñas ciudades. A ver qué más tengo aquí. Bueno, estaban cerca de los filisteos, también estaba cerca de Efraín, de la tribu de Efraín, esa montaña del Céfela, o esas colinas.
y estaba cerca de Samaria también. Entonces, la Cefelá, o Céfela, estaba cerca de todos esos lugares, de los campos de Efraín, de los campos de Samaria y de los filisteos. Entonces parece que Dios iba a hacer una limpieza grande por ahí. Porque sabemos que en Efraín había mucho también idolatría y pecado, aunque sean de los de Israel. Y en Samaria también había mucho pecado. Y Galat se cree, dice aquí, se cree que Galat estaba al norte de Benjamín y había pocos israelitas en esta región. Había pocos israelitas en Galat. Entonces sabemos que estaba Judá, Benjamín era una tribu muy pequeña que estaba como arriba de Judá, y después estaba lo que era Galat. Parece que no había muchos israelitas ahí. Por eso dice que Benjamín va a ocupar a Galat. La tribu de Benjamín estaba concentrada en un sitio y va a ir para ese lugar, para Galat, a sacar lo que sea que estaba ahí. Porque según lo que yo vi, no había muchos israelitas en Galat. Es decir, lo que Dios quiere decir en este versículo es que la gente pequeña y de poca cantidad de personas van a conquistar lugares grandes. Porque cuando Dios haga su juicio, todo eso va a quedar vacío. Entonces van allá a expandirse. No sabemos si eso ya pasó o si pasará cuando el Señor venga, cuando Cristo venga. No sabemos nada de eso. Entonces, pero sabemos que va a pasar en algún momento, si es que no ha pasado. Porque es que esa historia no aparece aquí en la historia. Hermanos, quiero que sepan que la historia de este mundo no es muy confiable, porque a veces no es como aparecen en los libros, porque los libros lo inventan la gente que ha ganado la guerra de las historias. O sea, hay muchas cosas en la historia que no se saben muy bien. Incluso yo estuve viendo que había un reino llamado Tartaria, no sé si lo han oído, Tartaria, que era muy próspero y estaba por ahí, por Rusia, no sé, por ahí, por el área, y fue totalmente devastado y ya no hay nada de registro de ese pueblo, de ese reino, como que lo han quitado de ahí. Que había mucha tecnología, como que la electricidad, la energía la dominaban, era muy próspero en eso. Y fue totalmente borrado de la historia, no sabemos por qué. Entonces, puede ser que haya existido ese pueblo, como también han existido muchas cosas, y tal vez no sabemos nosotros porque nos han contado la historia de una manera, y no sabemos si es cierto, porque quienes dominan este mundo son la élite que está dominada por Satanás. Entonces, la historia no podemos saber que es 100% cierta, pero sí creemos que nuestra palabra es cierta, la palabra de Dios. Entonces, por eso yo no sé si esto ya pasó, si pasará, pero confío en que si no ha pasado, pasará porque Dios lo ha dicho en su palabra. Bien, hermanos. Vamos a ver un poco sobre la tribu de Benjamín. ¿Alguien sabe algo de esa tribu? ¿Qué le llega a ustedes cuando hablan de esa tribu de Benjamín? Tribu de Benjamín. Era de... El hijo de José, el más chiquito. Más chiquito. El más chico. Bien. Iba, y Galat, no. Sí, no, Galat no se habla mucho de la Biblia. No. Pero ese era un pueblo, Galat. Sí. Era como una región. Una región. Sí, claro. Y Benjamín, como quien dice, iba a conquistar Galat. Sí. Pero lo que yo quiero ver un poco de historia sobre Benjamín, para que ustedes sepan qué tan pequeña era esa tribu. Vamos a ir a primera de Samuel 9:21. Primera de Samuel o primero de Samuel. Si lo puede leer, Carolina. Espera que lo busquen. Primera de Samuel 9:21. Tengo secretario ahí. Bueno, 9:21. Saúl respondió y dijo: ¿No soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué pues me ha dicho cosas semejantes? Bien. Eso era cuando Samuel lo iba a ungir como rey. A Saúl, claro. Sí, a Saúl. Entonces, ahí vemos que la tribu más pequeña era la de Benjamín. La más pequeña de todas las tribus. Sí. Entonces vemos que el Señor
promete que ya Benjamín iba a ocupar esa área de Galat, porque aunque era pequeñita esa tribu, el Señor se le iba a conceder ahí. Bien, volviendo a Abdías. Vamos a ver el versículo 20, Omar, si lo puede leer. 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Muy bien. Bueno, aquí hay otras ciudades extrañas. Bueno, la ciudad de Sarepta, que se acuerdan que ahí fue Elías y había una viuda, la viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta, sí. Sí. Esa ciudad es una ciudad fenicia que estaba entre Tiro y Sidón. Estaba al noroeste de Israel. Estaba un poquito lejos de Jerusalén, Tiro y Sidón. Entonces, de esa ciudad dice: los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán a los cananeos hasta Sarepta. O sea, el territorio de Israel iba a ser extendido hasta allá arriba, hasta esa lejana ciudad de Sarepta, que estaba entre Tiro y Sidón. O sea, que ya iban ellos a recuperar toda esa tierra de los cananeos, porque los cananeos sobrevivieron cuando ellos fueron a conquistar. Algunos sobrevivieron y se quedaron por ahí, por esa área. Pero ya el Señor dice, cuando ese ejército de los cautivos regrese, porque sabemos que los hijos de Israel habían sido llevados cautivos, ya sea en el tiempo de cuando Asiria conquistó a Israel o cuando Babilonia conquistó a Jerusalén. No sé muy bien cuándo fue que esos cautivos, cuándo sería esos cautivos iban a volver, pero sabemos que volvieron cuando Nehemías y cuando Esdras volvieron y construyeron el templo, pero lo que no sabemos es si llegaron a conquistar hasta allá. Bueno, si no lo hicieron, ya lo van a hacer cuando venga el Señor Jesucristo a reinar. Esa es la promesa que hay ahí, que ya hasta el territorio van a ser de ellos otra vez, los cautivos de los hijos de Israel. Aunque no sabemos si van a estar cautivos en ese tiempo, no sabemos, porque el anticristo va a estar gobernando aquí. No sabemos si va a tener un régimen en esa ciudad y va a tener la gente cautiva. No sabemos nada de eso del futuro. Entonces, no podemos estar viendo si eso pasó o si va a pasar. Eso es lo malo de este libro y de las profecías, que no sabemos toda la historia que ha pasado. Y no podemos confiarnos tampoco en lo que nos han dicho. Pero tenemos la esperanza de que si el Señor lo dice aquí, lo va a cumplir. Si no lo cumplió, ya. Eso es bueno, la gente que iba por esa área, saber qué está pasando en esa área. Pero nosotros que no sabemos, nos tenemos que conformar en creer que el Señor lo hará si no lo ha hecho. No debemos conformarnos. Y después habla de lo que es Sefarat. Dice, los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán las ciudades del Negev. Entonces, Sefarat, busqué aquí, que solo aparece en este libro, la ciudad, y se cree que se refiere a la península ibérica, donde está España y Portugal. Pero otros expertos afirman que es una ciudad de Oriente, próximo a Babilonia. Que yo creo más en esa versión, porque no creo que en ese tiempo llevaran los hijos de Israel hasta España. No creo, porque está muy lejos de ahí. Pero la Sefarat, esa ciudad, ellos le ponen ese Sefarat, le dicen ellos a la península ibérica. En ese tiempo le decían. Pero otros creen que es una ciudad que está cerca de Babilonia. Entonces, vamos a ver que también a Jeremías se le hizo una promesa parecida a esta. En Jeremías 32. Jeremías 32, del 42 al 44. Si lo puede leer Milton. Jeremías, hermano. Jeremías 32, del 42 al 44. Dice Jeremías 42. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero y harán escritura y las sellarán y pondrán testigos.
en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de la Cefera, y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Amén. Amén. Vemos que esas profecías como que se entrelazan. Sí, sí. Entonces podemos creer que de verdad ya pasó esto, que ya... Sí, pareciera que sí, que ya... Sí. Bueno, es bueno saberlo, darse cuenta de esas cosas aquí y ahora, que ya eso ha pasado. Pero puede que ya lo hayan perdido por su desobediencia, porque es así. A veces Dios promete una cosa, se cumple, y después Israel con su desobediencia lo pierde otra vez. A veces. Puede que ahora ya no sea de ellos esas áreas. Pero ya vemos que cuando salieron de la cautividad, ya conquistaron esas ciudades del Negev y de la Cefela, que ya hemos visto ya. Bien. Lo que vemos es que la palabra del Señor es fiel. Él cumple lo que promete. Y ya para terminar, vamos a ver el versículo 21, que dice: y subirán salvadores del monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Amén. Bueno, dice subirán salvadores, o en otras traducciones, libertadores, salvadores o libertadores. Entonces yo busqué, porque me interesó eso de salvadores. Sabemos que nada más hay un solo salvador, que es Jesucristo. Entonces busqué la historia y se dice que los macabeos en el año 163 antes de Cristo. Sabemos que la historia va para atrás, o sea, desde el 163 hasta el 0, y después sigue para adelante. Entonces, casi llegando a Jesucristo, pero no tan cerca. En el año 163, los macabeos derrotaron a los del monte de Saúl. Lo derrotaron. Por eso es que dice: los salvadores subirán del monte de Sión para juzgar el monte de Saúl. Y los macabeos era una familia, me parece, de judíos que liberaron el pueblo. Sería interesante ver esa historia después. Incluso hay libros apócrifos de eso, de macabeos. Macabeos. Sí. Entonces ellos derrotaron al monte de Saúl, a la gente del monte de Saúl, y los dominaron. Y los obligaron a ellos a seguir las costumbres de los judíos. A los macabeos hicieron eso. Y de ahí, según la historia, viene la estirpe de Herodes, porque dicen que Herodes era de ahí, de Edom. De Idumea también se llamaba, Idumea. Entonces parece como que los macabeos conquistaron ese pueblo, Edom, y lo anexaron a Jerusalén, a Judea. Y de ahí apareció Herodes, la dinastía de Herodes. Ese pueblo. Así que, aún así, podría esto también cumplirse al final de los tiempos, ya que Edom puede ser que ahora esté habitada. Además, después dice: el reino será de Jehová. Entonces parece indicar que es el tiempo del milenio ya, porque el reino será de Jehová, dice ahí, donde todavía sabemos que no es de Jehová en Jerusalén, ahí porque los judíos no han querido creer en Cristo. Entonces el reino todavía no es de Jehová. Entonces podemos creer que esa profecía ya pasó con el tiempo de los macabeos, pero también va a pasar cuando el reino sea de Jehová, cuando venga Cristo, su poder. Entonces, hermanos, las profecías son muy complejas, pero nos ayuda un poco a entender más o menos las ciudades, los tiempos y todo eso. Entonces, quise traer esta meditación, aunque era un poco difícil traerla porque tenía muchos términos raros y muchas cosas. Pero lo que tenemos que quedarnos es que somos parte del monte de Sión. El día del Señor viene, el día de Jehová viene con sus juicios. Amén. ¿Por qué? ¿Porque Él es malo? No, por el pecado que ha habido aquí. Porque la ira de Dios está muy alta y todos los pueblos han bebido de la copa de la ira de Dios. Entonces Dios va a desatar sus juicios. Y nosotros, como moradores de Sión, estaremos por siempre con el Señor en su reino, porque el reino es y será de Jehová. Amén. Hasta aquí, hermanos, si quieren participar, dar la conclusión, lo pueden hacer ahora. Sí, no hablamos tanto porque viste, no sabíamos. Y como dicen, hermano, es verdad, es un tema bastante... Somos sinceros. Es difícil la profecía, hermano. Sí, es verdad. Pero está interesante, es lindo aprender
Claro. Estaba viendo, tiene solamente un capítulo, Adrián. Claro, es cortito. Sí. Es cortito. Sí, yo Claro. quería decir, porque esto la verdad que también viene mucho al tiempo actual, ¿no? Como decíamos, nosotros, el ser humano siempre mira todo desde su ojo humano, ¿cierto? Y uno ve, ¿cierto? En las redes sociales, como la gente, que pobre, que esto, que la pobre gente, que esto, que allá, todo, y es verdad, bueno, el sufrimiento no se lo puede negar y es doloroso verlo, nosotros humanamente, ¿cierto? Pero nosotros no podemos mirar con los ojos nomás humanos, tenemos que ver desde el punto de vista de Dios a este mundo, ¿no? Y vemos que Dios tenía que derramar su ira y por el gran pecado, ¿no? que había, ¿no? En Israel, en las naciones, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros vemos, mucha gente dice, no, que Dios es injusto, ¿dónde está Dios? Porque cuando pasan estas cosas, y se la agarran con Dios y todo esto, ¿no? Pero en realidad, ¿quién es el que está mal? ¿Quién es el que está mal? ¿Es Dios o es el ser humano? Que cada día es peor, ¿no? Que cada día es más inmoralidad, cada día más idolatría, tantas cosas que están pasando, ¿no? Aún en ese país que está siendo atacado, yo leía las cosas que hacen. Entonces, es difícil nosotros, claro, humanamente ver todas estas cosas, pero tenemos que ver como Dios ve y que Dios es justo y que ahora es todo lo que estamos viendo es en un lugar, pero un día Dios realmente va a hacer justicia y va a derramar su ira, ¿no? Y tenemos que estar preparados, prepararnos para ser libres de esa ira, pero esa ira está ahí, y tenemos que estar preparados. Entonces, si alguien nos escucha en este video en algún momento, que solamente el creer en Cristo y arrepentirse hace que esa ira se vaya de sobre nosotros, ¿no? Que seamos libres de esa ira. Solamente eso nos puede librar. No hay otra cosa que nos pueda librar. No hay. No hay nada. Solamente Cristo puede librarnos de esa ira que está ahí. Y que vemos que cada vez se acerca más ese día de Jehová, ¿no? Grande y terrible, ¿no? Realmente. Porque Dios no es el Dios que la gente se imagina, en su imaginación. Dios es amor, es verdad, Dios tanto nos amó que mandó a Jesús, ¿no? Amén. Pero también Dios es justo y Él tiene que serlo, porque si no, no sería justo. No sería justo. Y Dios tiene que ser fiel a lo que Él es. Así que bueno, eso quería decir. ¿Y ustedes, Milton, Omar? No, nada. Lo importante que también, que como decíamos, que Israel hoy en día es la iglesia, la Israel espiritual. Y que también la iglesia va a ser perseguida, la iglesia del Señor, ¿no? Los cristianos del Señor van a ser perseguidos, pero en un momento Dios va a hacer justicia también contra los ataques de su iglesia. Va a hacer justicia y bueno, eso también nos tiene que dar esperanza y confianza, ¿no? Y que bueno, que sí, que Dios va a hacer juicio a todas las naciones, ¿vale? Va a juzgar a cada nación y va a hacer justicia. Amén. Amén. Milton, ¿quiere decir algo sobre este tema? Pues bueno, hermano, yo como le dije ahorita, todo lo que tiene que ver con la profecía y todo lo que tiene que ver con el tema del Israel étnico y todo lo demás, pues es interesante como todo lo de la Biblia. Se hace complejo verdaderamente, sí, porque no, como usted decía, no tenemos un panorama abierto como de que se cumplió o que no sé, o que todavía falta por cumplir. Pero es muy interesante estudiar también estos temas porque
hemos llegado a un punto, digamos, en la historia o un punto en nuestra vida cotidiana que solamente nos dedicamos a estudiar partes de la Biblia del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero nos miramos hacia el Antiguo y hacia cosas profecías como usted lo ha tocado. Y abordó el tema muy bien, de verdad que se hizo claro, se hizo bastante claro, entendible más que todo, hermano. Y gloria a Dios por eso, verdaderamente que este regreso a volverlo a escucharme me gustó mucho más todavía. Qué bueno. Pues nada, Carolina, puedes cerrar la transmisión ya. Bueno. Bueno, vamos a cortar, pero bueno, saludamos a los que puedan escuchar en algún momento. Gracias y paz. Gracias y paz. Gracias y paz. Bueno, pueden contactarse con nosotros. Acá estamos. El Señor les bendiga.